Un día de juicio. Texto del día, Juan 1:29. Mientras los primeros adventistas seguían estudiando acerca del santuario, descubrieron más y más acerca de lo que realmente significaba este. Aprendieron que cada servicio que se realizaba ahí ayudaba a explicar algo muy importante que necesitamos entender acerca del santuario celestial. Ya hemos visto cómo las personas traían sus ofrendas al santuario para sacrificarlas cuando habían pecado, tal como Simeón lo había hecho. El inocente cordero que Simeón había matado para perdón de sus pecados representaba a Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada día del año el sacerdote llevaba la sangre, que representaba la de Cristo que debía de morir, y la salpicaba en el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo representaba la hermosa, perfecta vida de Jesús como hombre que algún día llevaría los pecados de todos. El lugar santísimo representaba el trono de Dios en el cielo. Probablemente lo primero o más notable que tú verías si pudieras mirar por detrás del velo sería la Shequina, una luz brillante que representa la gloria de la presencia de Dios, brillando entre dos ángeles de oro en la parte superior del arca, que era un cofre hecho de madera cubierto por dentro y por fuera de oro puro. La cubierta del arca se llamaba propiciatorio. Se llamaba así porque representaba la gran misericordia y amor que Jesús tenía por Simeón y también para con nosotros. De haber estado dispuesto, propicio a morir por nosotros para salvarnos del pecado. Arriba del propiciatorio había dos ángeles de oro, querubines, que representaban todos los ángeles celestiales alrededor del trono de Dios en el cielo. Si quitáramos la cubierta y miráramos adentro, veríamos la ley de los 10 mandamientos. Era la misma ley que Dios escribió en las tablas de piedra y se las dio a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. Era la misma ley que Simeón había desobedecido. Y es la misma ley que nosotros desobedecemos en alguna manera casi cada día cuando Satanás nos tienta. Pero queremos ver qué tipo de servicio ocurría en el lugar santísimo. Recordemos que Simeón había traído un cordero para ser sacrificado porque había pecado. Salpicando las gotas de sangre en el velo, sus pecados habían sido transferidos de él mismo al santuario. Así que, aunque los pecados de Simeón habían sido perdonados, todavía estaban registrados o representados en el santuario. Mediante esas gotas de sangre, los pecados eran registrados cada día por todo un año. Y entonces algo importante sucedía. En un día en particular, ese día era llamado el día de la expiación, el santuario debía ser limpiado de todos los pecados que habían sido registrados ahí. El diccionario dice que expiación significa remoción de la culpa o pecado a través de un tercero. Esto significa que ya que Jesús llevaría nuestra culpa, ahora Dios y el hombre podrían reunirse otra vez a través de Jesús. Expiación nos lleva a la conciliación, a ser uno con Dios después de que nuestros pecados han sido perdonados. 10 días antes que este día especial llegara, el sacerdote sonaba las trompetas de plata para notificar a todos que el día de la expiación estaba cerca y que ahora era el tiempo de que ellos confesaran cada pecado y que se reconciliaran con sus amados, amigos y más que nada con Dios. En el día de la expiación las personas no trabajaban. Era un día santo, así que era llamado un día sábado, aun cuando no era un séptimo día. Vayamos a Levíticos 23 y leamos los versículos 27, 28 y 32, de tal manera que podamos ver que este era un día muy, muy importante. Y dice así: también el 10º día de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es el día de la expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Sábado de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, celebraréis vuestro sábado. Este era el día cuando el santuario y el pueblo serían limpiados de los pecados del año pasado.
En el día de la expiación, Aarón el sumo sacerdote debía lavarse a sí mismo y ponerse sus vestidos sacerdotales, el cual era usado solo en el día de la expiación. Todos ayunaban y oraban fervientemente mientras Aarón se preparaba para entrar al lugar santísimo. La primera vez que Aarón entraba al lugar santísimo llevaba una ofrenda por sus propios pecados. Dentro del lugar santísimo salpicaba la sangre de ese sacrificio en el propiciatorio sobre la ley de Dios. Ahora estaba limpio de pecado. Podía ejercer como mediador por el pueblo y hacer una expiación de los pecados del pueblo. De tal manera que el santuario podía ser limpiado ahora de todos los pecados grabados y registrados ahí. 2 cabras eran traídas a la puerta del tabernáculo. Una era para representar a Jesús, que en algún día vendría y pagaría el precio de nuestros pecados. La otra representaba a Satanás y era llamado el macho cabrío. La cabrita que representaba a Jesús era matada por el sumo sacerdote para mostrar que Jesús tomó la muerte del sacrificio para hacer una reconciliación de nuestros pecados. Entonces Aarón tomaba su sangre y en el lugar santísimo la salpicaba en el propiciatorio. Debajo del propiciatorio estaba la ley de Dios. El pueblo había quebrado estos 10 mandamientos, y quebrar los 10 mandamientos resultaba en la muerte. La sangre representaba la muerte de Jesús, que pagó la deuda de todos nuestros pecados. Esto lo hizo posible Aarón, que representaba a Jesús en este servicio. Ahora el último servicio del día llegaba. La otra cabrita que representaba a Satanás todavía estaba viva. Mientras el sumo sacerdote actuaba como mediador, salía del lugar santísimo. Llevaba a todos los pecados del pueblo. Se paraba ante este macho cabrío y ponía ambas manos en la cabeza de la cabrita. Esto era lo mismo que decir que todos los pecados del pueblo que habían sido registrados en el santuario eran transferidos a la cabrita, que representaba a Satanás, quien los había causado a pecar. Entonces un hombre de confianza dejaba al macho cabrío lejos en el desierto, donde nunca encontraría el camino de vuelta. De esta manera era como las personas quedaban para siempre separados del pecado. Una vez más las trompetas sonaban, pero esta vez era para anunciar que el pueblo sería liberado de los pecados pasados. Ellos deberían irse y no pecar más. El santuario donde los pecados habían sido guardados ahora estaba limpio. Estos maravillosos servicios en el santuario debían practicarse continuamente hasta que Jesús viniera al mundo a derramar su propia sangre y muriera en la cruz a salvarnos de nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dice Juan 1:29. Hasta ese tiempo nadie era permitido a mirar en el lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote, y solo en el día de la expiación. Pero cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, él dijo en voz alta: «Consumado es». Cuando el propio Jesús declaró «consumado es», en ese instante el sacerdote estaba en el templo alistándose para ofrecer el sacrificio vespertino. El cordero inocente que representaba a Jesús había sido traído para ser muerto, y mientras el sacerdote levantaba el cuchillo para matar al cordero, la tierra repentinamente se conmovió, tembló, hubo rayos y truenos. El cuchillo cayó de la mano del asustado sacerdote y el cordero escapó. No había necesidad que muriera ningún cordero, porque Jesús, el verdadero Cordero de Dios, había muerto en la cruz para redimir al hombre pecador. De repente se escuchó un ruido. El velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Dios estaba diciendo que el lugar santísimo ya no era santo, ya no habría necesidad de los servicios del santuario aquí en la tierra. La gran promesa hecha a Adán y a Eva al fin se había cumplido. Jesús, el Salvador del mundo, había venido y dado su vida para redimir al hombre de Satanás y de la vida eterna. Después que Jesús se levantó de la tumba, regresó al cielo. Allí empezó su trabajo en el lugar santo, en el santuario celestial. Ya que hemos estudiado más acerca del santuario, tal como los pioneros adventistas lo hicieron, veamos Daniel 8:14. Este versículo fue por el cual los adventistas creían que Jesús vendría en 1844. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Los adventistas pensaban que este versículo significaba que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844, a llevarse a todas las personas buenas al cielo. Estaban muy desanimadas cuando Jesús no vino. Habían pensado que la tierra sería el santuario que sería limpiado de pecado. Pero la mañana siguiente, después del gran chasco, uno de los primeros líderes adventistas, Hiram Edson, escuchó una voz que parecía decirle:
El santuario que será purificado está en el cielo. Ahora entendemos cómo el santuario terrenal necesitaba ser limpiado en el día de la expiación. Pero ¿cómo algo en el cielo debería ser limpiado de pecado? Bueno, ¿recuerdan cómo los pecados de Simeón y de los demás del pueblo estaban siendo registrados en el santuario aun cuando sus pecados habían sido perdonados? Entonces, en el día de la expiación, cada uno oraba y examinaba su propia vida para ver si todos sus pecados habían sido confesados y corregidos. Hoy no tenemos que llevar ningún corderito a la iglesia y ofrecerlo en sacrificio cuando pecamos, porque cuando Jesús murió en la cruz, Él fue el gran sacrificio, murió para salvarnos de nuestros pecados, si lo amamos y seguimos su ejemplo. Pero, ¿qué acerca de los pecados después de haberlos confesado en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote? Bueno, tal como los pecados de Simeón fueron perdonados, pero seguían estando presentes en el santuario terrenal, hoy nuestros pecados siguen registrados en el santuario celestial. Están escritos en los libros de registros del cielo. Los santos ángeles mantienen un registro exacto de todo lo que hacemos, decimos y lo escriben todo en los registros del cielo. Creo que algunos de esos registros se verían muy mal con nuestros pecados secretos escritos ahí, ¿no lo creen? Antes que Jesús vuelva al santuario celestial, deberá ser limpiado de todos esos registros de pecado de los libros del cielo. Cada registro de cada persona debe ser cuidadosamente investigado o juzgado antes que Jesús deje el cielo para volver a la tierra. Esto es para determinar quién será resucitado de la muerte y quién de los que viven serán llevados al cielo. Sí, deberá haber un juicio en el cielo antes que Jesús pueda volver otra vez. Después de haber estudiado del santuario terrenal, los adventistas ahora podían entender de este juicio en el cielo.